Ataque de Ucrania contra Irán. El día de ayer, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, realizó un sorprendente anuncio. Las Fuerzas Armadas ucranianas perpetraron un ataque con un dron contra un buque mercante iraní en el mar Caspio, a más de 1000 kilómetros de distancia de Ucrania. El gobierno iraní de inmediato realizó la confirmación del ataque, el cual no solo determinó el hundimiento del barco iraní, sino que además generó el fallecimiento de uno de los tripulantes de la embarcación. Las Fuerzas Armadas iraníes ya establecieron públicamente que el ataque ucraniano será respondido con dureza, posiblemente con uno de los misiles balísticos de largo alcance de la Guardia Revolucionaria iraní. La guerra global, anticipada mucho tiempo atrás en este canal, ya comenzó y aparece ahora a la vista de todos. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 410 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Nos acompaña desde Madrid, España, como todos los domingos, quien, por cierto, realizó la predicción, vaticinó la guerra global antes que nadie, pero antes que nadie en serio, años atrás, el señor Fernando Moragón desde Madrid, España. Fernando, querido, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, aquí fin de semana relativamente bueno desde el punto de vista del calor, o sea, 31, 32, 33. Esto ahora es una gozada, quiero decir, porque hemos pasado de los 38 a los 31, pues oye, eso significa mínimas de 20 y pocas y tal. Bien, con el airecito fresco por la noche, pero esto se va a acabar. Esto como las paces de las treguas de Trump, que duran poco. Es decir, vamos a hacer una tregua y tal, hasta que él mismo la incumple. Pues, efectivamente, así es. Y además tengo pruebas documentales y de todo tipo de que vengo diciendo que estamos en una guerra mundial desde hace tiempo. Pero fíjate, solo un detalle. Ahora mismo, en mayor o menor medida, implicados, así, a bote pronto tenemos el mar Báltico, hablando de mares y de aguas, al Mar Negro, al Mediterráneo Oriental, al Mar Rojo, al Golfo Pérsico. Y ahora el Caspio, por si me faltaba uno, pero nada, esto es como una mancha de aceite, se va extendiendo. La famosa Pentalasia, ¿no? Los 5 mares Sí. de la región geopolítica. Por cierto, antes de comenzar a presentar la información, las imágenes, los videos, quiero recordar cuando, por lo menos 3 o 4 años atrás, comenzábamos a participar en los debates en Negocios Televisión, en ese entonces un canal prácticamente desconocido, y gracias a precisamente esas participaciones de Fernando, mío, de Juan Antonio Aguilar, el canal protagonizó un crecimiento enorme, y en aquel entonces, cuando ese canal todavía presentaba voces críticas, en contraste con los habituales defensores de la OTAN, Fernando machacaba con lo de la guerra global, la tercera guerra mundial. Recuerdo un debate, Fernando, en el cual otro tertuliano respondió muy violentamente contra tu posición. No, es una estupidez, está hablando pavadas. Yo ahí aparecía detrás tuyo también, acompañando tu posición, y vos firme ahí, no, el argumento, porque, y presentabas una y otra idea, y la gente parecía enojada, desorientada por tus ideas, pero no podían realizar una refutación de tus argumentos, y efectivamente 4 años después, Fernando, presenciamos el cumplimiento de tu predicción. Así que, Fernando, bravo, eso mérito tuyo. Yo entiendo que la gente, además es normal, tenga muy metida la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, de tal manera que asocia el concepto de guerra mundial con algo que tenga que parecer a la Segunda Guerra Mundial, y no. Es decir, estamos en una época completamente distinta
está volviendo una revolución militar brutal, como no se había visto, pues eso, desde la Segunda Guerra Mundial. Y claro, lo que no puedes coger es fijarte en las guerras anteriores, porque sabes que la guerra actual va a tener poco que ver con las anteriores. Esto no estoy diciendo nada nuevo. Quiero decir, esto es así. Y bueno, al final, si uno hace repaso así a lo bestia, pues tenemos media África patas arriba, Oriente Medio patas arriba, Europa patas arriba y Asia-Pacífico ahí. Es decir, va camino. Pero bueno, pues le podemos llamar guerra mundial híbrida, le podemos llamar como queramos. Pero no deja de ser una guerra que implica a la mayor parte del mundo, directa o indirectamente. Indirectamente a todo el mundo. Con además el gran emperador Trump y Estados Unidos como el artífice de la guerra. Efectivamente, comencemos con el recuento, la recapitulación de lo sucedido en las últimas 24 horas respecto a esta situación. De repente, esto en la cuenta de X de Zelensky, hace menos de 24 horas, Ucrania continúa aplicando sanciones de largo alcance en respuesta a los ataques rusos. Esta noche, los guerreros de nuestras fuerzas de defensa han impactado los objetivos, han impactado objetivos en diversas regiones de Rusia que trabajan para esta guerra. Es nuevamente la empresa en Kirov, desde donde suministran componentes para los medios con los que Rusia lleva a cabo sus ataques contra nuestra gente. La distancia desde la frontera estatal de Ucrania es de aproximadamente 1.200 kilómetros. Esto, por cierto, lo presentamos 2 días atrás en una transmisión aquí, con los videos y demás. También la refinería de petróleo de Tuimen, un objetivo logístico en Ekaterimburgo. Bueno, recapitula los ataques rusos y ucranianos contra la retaguardia rusa de 2 días atrás. Y después, de repente, esto. Tenemos también muy buenos resultados de ataques de largo alcance en la cuenca del mar Caspio. En particular, se trata de buques que estaban involucrados en el transporte de cargas militares desde Irán y un buque de guerra militar. Gracias por estos resultados, gloria a Ucrania. En ese entonces, horas atrás, el extrañísimo mensaje de Zelensky referido a un ataque en el mar Caspio. Voy a presentar el mapa solamente como referencia. Aquí Ucrania, ¿sí? Esta de aquí. Sí. Esta la parte en amarillo o verde, bueno, un color intermedio. Esta la parte bajo control de los ucranianos propiamente. Ni siquiera desde aquí podrían haber realizado el ataque. Esta la parte controlada por los rusos. Desde aquí no podrían haber realizado el lanzamiento. Pero aún así el mar Caspio aparece lejísimos desde Kiev hasta el centro del mar Caspio. 1.800 kilómetros, Fernando. Y los inmorales estos no solamente perpetran un ataque contra el mar Caspio, sino contra un tercer país, contra Irán, un país sin implicación, al menos no implicación directa, en la guerra en Ucrania. Generaba dudas el mensaje por lo atrevido, por lo descabellado de todo esto, pero al poquito tiempo nomás, de repente, esto aquí, la confirmación, esto escrito con el alfabeto árabe, pero evidentemente en farsi, porque esto es una declaración de los iraníes, traducido gracias a la inteligencia artificial. Y atención aquí a lo declarado por los iraníes ayer. República Islámica de Irán, Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condena enérgicamente el ataque del régimen ucraniano contra un buque mercante iraní en el mar Caspio durante la madrugada del sábado 13 de agosto, ataque que provocó la explosión del barco, el martirio de un miembro de la tripulación y heridas a otra persona, confirmando la locura declarada por Zelensky, ¿no? Todo cierto, todo cierto. Un poco más de esta declaración. Este acto constituye una violación del apartado 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y representa una agresión flagrante que puede intensificar aún más el conflicto y ampliar el alcance de la guerra. El ataque del régimen ucraniano contra un buque mercante iraní en el mar Caspio, cuya responsabilidad fue reconocida explícitamente por el jefe de ese régimen,
demuestra la continuidad del enfoque irracional y hostil del régimen ucraniano hacia la República Islámica de Irán. La República Islámica de Irán reitera que nunca ha intervenido en el conflicto entre Rusia y Ucrania. La atención del Consejo de Seguridad de la ONU y de los países europeos miembros de la organización debe dirigirse al hecho evidente de que el ataque del régimen ucraniano contra un buque mercante iraní no solo constituye una grave violación del derecho internacional, sino que también representa un peligro para la expansión de la guerra y la inseguridad. Toda parte que defienda la paz y la seguridad en Europa Oriental y las regiones circundantes debe adoptar una postura responsable frente a esta peligrosa acción del régimen ucraniano y exigir responsabilidades a las autoridades ucranianas por este acto criminal y provocador. La República Islámica de Irán, de conformidad con los principios y normas fundamentales del derecho internacional, en particular el principio de legítima defensa, no dudará en defender sus intereses y seguridad nacional. La responsabilidad por las consecuencias derivadas de las acciones aventureras del régimen ucraniano recaerá sobre ese régimen, así como sobre sus partidarios y responsables. Clarísimo. Ucrania-Irán, ya no Ucrania-Rusia, sino Ucrania-Irán directamente. Y por aquí, el día de hoy, estimado Fernando, declaraciones más fuertes aún que estas. Por aquí está la declaración de hace instantes nada más de Sayed Abbas Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores iraní. Zelensky ha atacado un buque comercial iraní, matando a un marinero. Una flagrante violación de la Carta de la ONU, hecha a instancias de Israel para arrastrar a Europa a su guerra. En llamadas con la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, y el ministro de Exteriores, Lavrov, dejé claro que lo que hizo el Gorra en Kiev, es una mala traducción, evidentemente, lo que hizo... Zelensky, digamos, para entenderlo, sí. Porque el presidente de Ucrania. Esto traducido... freeloader, lo que hizo el polizón, esa es la traducción correcta, esto traducido directamente por X. Lo que hizo el polizón en Kiev no puede quedar sin respuesta. Lo de polizón, obviamente, por la ausencia de elecciones, ¿no? Como sí. Un polizón en un barco a expensas de otros. No puede quedar sin respuesta. Estas las declaraciones, y aquí voy a presentar por último, antes de tu análisis, Fernando, esta imagen con el alcance de los misiles iraníes. ¿Sí? El más potente de ellos, o el de mayor alcance, el Khorramshahr 4, en su versión modificada, con, según muchas fuentes, y esto confirmado, 4.000 kilómetros de alcance, de ahí las dudas sobre la posibilidad de un ataque contra la isla Diego García. Con lo cual, toda Ucrania adentro, pero de sobra, toda Europa también, ¿no? Vamos, sí. De hecho, a ver, yo que todavía no, es que no puede ser, lo del Reino Unido está en una decadencia tan tremenda que es que no me da tiempo a aprenderme los primeros ministros, es decir, el nuevo no sé cómo se llama. O sea, lo he leído y tal, estas cosas, pero no se me ha quedado. Yo me he quedado, o sea, es que no puede ser, ¿cuántos llevan? En 10 años llevan 7, 8, 9, no se sabe. Es decir, que si Theresa May, que bueno, primero fue Gordon Brown, y luego ya a partir de ahí Cameron, Theresa May, después Theresa May, Boris Johnson, después Liz Truss, la efímera, la de 45 días, una cosa así, que la de la lechuga, la que duró menos que una lechuga. El indio después. El indio Rishi Sunak. Sunak, no sé cómo se dirá. De origen indio. De origen indio, sí. Luego que estaba ahora, Steinmeier, y ahora van y me lo cambian. Es que no hay manera. Pero bueno, dicho sea de paso, una de las primeras medidas que ha tomado este hombre es que ha dicho, bueno, pues sí, a ver, esto es un poco paripé, pero bueno, público, pero sí, damos permiso a los norteamericanos para que puedan utilizar nuestras bases y sus aviones puedan volar hasta Irán y bombardearlos. O reabastecerlos, da igual. Los iraníes ya han respondido, bueno, pues si hacen eso,
Entonces, a partir de ahora, podremos atacar las bases británicas. Y como mostrabas en el mapa, a Londres llegan. Es decir, que un zambombazo, pues oye, si os ponéis muy tontos, os puede llegar. Y lo de Zelensky, desde luego, es un disparate, porque... Bueno, es un disparate. Es más que un disparate, aquí lo vemos. Que aquí Londres está en el radio. Es decir, que le pegan ahí un zambombazo, pero sin ningún problema, al 10 de Downing Street. Pero... A ver, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es una cosa, que Zelensky está desesperado. Está desesperado porque sabe que esta guerra la tiene perdida y que se acerca al desastre inevitable. Como se suele decir, hombre, los europeos dicen, no, es que van ganando. A ver, si vas ganando, no cambies al ministro de Defensa ni cambias al jefe de las Fuerzas Armadas. Esto lo cambias cuando vas perdiendo, no cuando vas ganando. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que tiene que implicar, y no sabe cómo, de una manera directa a la Unión Europea, pero sobre todo a Estados Unidos, que se niega a meterse de una manera abierta, directa, masiva. Este es un intento desesperado de hacerlo, porque si logra conectar la guerra de Irán con la guerra de Ucrania y la de Rusia, pues al final crea ahí digamos, una macroguerra en la cual, como los norteamericanos ya son parte directa de la guerra contra Irán, de alguna manera, en el momento que Irán atacara a Ucrania, estaría conectando directamente a los norteamericanos con la guerra de Ucrania. Es un delirio, pero yo lo veo básicamente como un intento desesperado, es decir, de un tipo que está ya a las últimas, desquiciado, y que, bueno, dice, a ver si creando caos, atacando a los iraníes, consigo que la guerra se extienda, que se imbriquen, que se crucen las guerras de Ucrania y la del Golfo, y de esa manera también ya meto a los norteamericanos en la guerra de Ucrania. Pero esto es, ya digo, una acción a la desesperada. Porque no tiene más. Está viendo que no tienen efectivos, que los de los drones, pues sí, sirven para cubrir espacios, pero eso también tiene fecha de caducidad. Luego, que luego hablaremos, lo que hemos dicho aquí tantas veces, que nos preguntamos, acuérdate, Ezequiel, que estábamos hablando muchas veces, ¿por qué los rusos no cierran el puerto de Odessa? Bueno, pues ya lo han cerrado, ya era hora. Y ya hemos visto que es que no hacía falta montar allí una invasión de Odessa, pues no, si simplemente como bombardear las terminales portuarias y con atacar a los buques que entraban y salían, se acaba, es decir, no hace falta más. Bueno, pues esto es lo que intenta, ahí se ve muy bien en el mapa, lo que intenta es conectar las dos guerras. Pero yo aquí la declaración de Zelensky, estimado, de hace minutos, precisamente en línea con tu análisis. Instruiré a nuestro servicio de inteligencia para que comparta con nuestros socios la información que tenemos sobre la nueva asistencia de Rusia al régimen iraní. Desde principios de julio hemos registrado una vigilancia satelital activa de Rusia sobre los estados del Golfo y las instalaciones militares de Estados Unidos ubicadas allí. Estas imágenes aparecen posteriormente en Irán. Al mismo tiempo, existe una clara correlación entre las imágenes satelitales de Rusia de estos sitios y los ataques iraníes, tanto antes de los ataques, en preparación para ellos, como después, para evaluar los daños causados. El 19 y 20 de julio solo, 4 bases aéreas cayeron dentro del área de interés de los satélites rusos, 2 en Bahrein, 1 en Jordania y 1 en Kuwait. El propósito es claro, ninguno de nosotros en el mundo debería hacer la vista gorda ante un hecho muy simple. El mal siempre busca formas de empeorar las cosas y propagarse más. Rusia debe ser detenida, esta guerra debe ser detenida, la presión sobre el agresor debe funcionar. Básicamente, ante la desesperación de los estadounidenses por los ataques iraníes contra todas sus bases, aquí el ofrecimiento de ayuda de Zelensky a Trump respecto supuestamente a la entrega de inteligencia precisamente sobre la colaboración de los rusos proveyendo inteligencia a los iraníes para los ataques. Más delirante que esto, pero bueno, Trump tan tonto que quizás comprenda esto. Para empezar, para empezar los norteamericanos ya lo saben, quiero decir, no hace falta que se lo cuente el señor Zelensky. Vamos a ver, todo el mundo sabe, es decir, que las grandes potencias, en este caso Estados Unidos, Rusia, pero también China,
y además lo hemos puesto aquí varias veces, un montón de veces, imágenes satelitales de los chinos o de los rusos o de quien sea, de un ataque que había habido de los iraníes. O sea, no es ningún secreto. Que nos venga a decir este hombre, ya chiflado, desesperado, de tanto tomar polvos negros, perdón, blancos, no sé yo qué estaría pensando, polvos blancos y tal, pues este hombre al final ya dice, bueno, pues os voy a decirle a los norteamericanos que los rusos les proporcionan información a los iraníes. Pues claro, esto lo sabe todo el mundo. Es decir, no está descubriendo nada. Pero es más, es decir, legítimamente, porque los norteamericanos están haciendo lo mismo, pero desde hace muchos años, desde que empezó el conflicto en el 2022, o esta parte del conflicto, con los ucranianos. Luego, y los rusos hacen muchísimo menos, pues entre otras cosas tienen menos capacidades. Por ejemplo, los rusos y los chinos están ahora lanzando lo que va a ser su propio Starlink de cada uno, pero todavía no lo tienen, para entendernos. Bueno, pues entonces, claro, dices, oye, ¿qué le están pasando a los iraníes? Pues si tienen firmado un acuerdo de colaboración entre los que, un acuerdo estratégico entre Rusia e Irán, entre los que entra también la colaboración en temas de militares. No llega al grado que tienen con Corea del Norte, donde ahí sí directamente hay un acuerdo de defensa mutua. Defensa mutua, es decir, que si te atacan a ti, yo te ayudo y mando tropas o lo que sea, como pasó con los norcoreanos en Kursk, y si te atacan a Corea del Norte, pues los rusos están obligados a ir allí. No tienen este tipo de acuerdo, pero sí de cooperación en temas de defensa. Y de hecho no es ningún secreto, vamos, pues eso es más que público, que los iraníes vendieron los Shahis en 2022 a los rusos. A partir de ahí, los rusos crearon una copia que es el Geranium 2, que la han ido mejorando, y ahora ya estamos en el Geranium 4, que en vez de llevar un motor a hélice, lleva un motor a reacción que además es chino. Es decir, o sea, esto no estamos revelando ningún secreto, ¿eh? Esto sale por todos los lados y nadie lo niega. Entonces, que venga Zelensky a contarnos aquí esto como si fuera a revelarnos algo absolutamente, bueno, inesperado, que nadie podría suponer, es de risa. Lo que se ve es que está desesperado y ya no sabe qué hacer. Entonces, bueno, no. Hiperactivo en las redes sociales Zelensky también con una publicación, una declaración respecto precisamente, Fernando, a Corea del Norte. Atención a las declaraciones de Zelensky al respecto. Rusia quiere recibir otros 30.000 efectivos de Corea del Norte. Desde junio se han estado llevando a cabo preparativos en la región de Voronezh de Rusia para recibirlos. Corea del Norte también se está preparando para transferir lanzadores adicionales de misiles balísticos a Rusia. Esta es una amenaza no solo para Ucrania. Rusia está ayudando a Corea del Norte a aprender cómo librar la guerra, mejorar sus armas y adquirir experiencia real de combate en su uso. Todo esto representa una amenaza para todos en Asia que se encuentren al alcance de los misiles norcoreanos. Bueno, este muchacho quiere una guerra total de todos contra todos. Acá, sí. Japón, adentro, Corea, a todos. Lo que haga falta, como sea. No, pero claro, es de risa porque es como si estuviera diciendo Zelensky más o menos. Bueno, pues voy a contaros una cosa tremenda, un descubrimiento extraordinario. El agua puede tener 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. Y tú dices, bueno, pues ahora se entera. Pues esto es igual. Que los coreanos, imaginemos que sea cierto, que no lo creo que lo sea, pero da igual. Pero si tienen un acuerdo de colaboración militar, estratégico, y ya lo han hecho, quiero decir, ya estuvieron en Kursk luchando. ¿Qué novedad es esa? Quiero decir, no sería algo más de lo mismo. Aparte, ese acuerdo, y por eso han estado solo en Kursk, lo que hace es que los coreanos, los de Corea del Norte, puedan estar luchando del lado de los rusos siempre y cuando sea territorio ruso. Lo que no pueden hacer es, y no lo han hecho nunca, es meterse en lo que es el territorio reconocido internacionalmente como Ucrania. Pero por lo demás, es que los rusos le están dando armamento y mejorando las capacidades misilísticas de los coreanos del norte. Pero si hemos visto a Kim Jong-un paseándose por ahí, por el lejano oriente, cuando fue a visitar a Putin, eligiendo armas. Quiero decir, que le dieron un paseo por ahí no sé si era en Javarox o algún sitio de estos, es decir, por ahí, y dijeron, mira, tal, y sí, están las imágenes. Y el hombre allí viendo, pues mira, este misil me gusta y tal. Es decir, pues es que esto es sabido. Y que los norcoreanos venden determinados tipos de armas
a los rusos también. Había un problema que tenían entre los, quiero recordar, entre los lanzacohetes de un determinado calibre y más bien pequeño y otros que eran muy grandes. Necesitaban algo intermedio. Bueno, que no tenían. Los nortecoreanos sí le proporcionaron varias unidades de esta, varias baterías. O sea, que no sale diciéndonos cosas que dices, oiga, pero si esto ya se sabe. Es decir, no es ninguna novedad. Y para eso han firmado acuerdo. Es decir, para mejorar las capacidades de uno y de otro. Entonces, lo que se ve aquí, sobre todo, en estos comunicados, en estas notas que hacen en X o donde sea, es la desesperación, que no sabe ya cómo digamos, instigar a los norteamericanos, revolver el vecindario para que entren en una guerra o haya una guerra, digamos, ya de dos bloques a lo bestia, y él pueda más o menos ir bandeándose en ese conflicto, porque sabe que si no, tiene los días contados. Estimado Fernando, a propósito de desesperación, voy a presentar algo como introducción para el análisis del conflicto en Irán, el conflicto en Yemen, en toda la región. No, esto realmente no aparecía preparado, no lo íbamos a presentar, pero en los últimos minutos Trump de repente comenzó una catarata de publicaciones, una más delirante que otra. Claro, es que tiene que hacer subir. Precisamente, precisamente después de que bajar, sí, precisamente después de del anuncio del día de hoy el anuncio de que Estados Unidos abandonaba los ataques después de 11 días, ataques muy fuertes contra Irán, pero respuestas todavía más furibundas de parte de Irán. Y ante el descenso preocupante de los arsenales misilísticos, hoy Estados Unidos determinó eso con el anuncio correspondiente, abandonar los ataques, y por cierto también presentó un pedido de tregua nuevamente y los iraníes lo rechazaron. Quizás por eso de repente Trump, desesperado, en su red social, atención Dios mío, a ¿qué las es esto? cosas. Ataque a Karg, a la famosa isla de Yark, hecho con inteligencia artificial, y acá unos aviones atacando, un delirio. Atención a este avión acá hecho con inteligencia artificial. Fernando, acá, con 2 puntas el avión este. ¡Hoy qué novedad! Esto es una novedad tecnológica con dos cabinas para los pilotos. 2 cockpits, 2 cabinas. Increíble. Y sin reactor, bueno, por lo tanto no lleva reactor, vuela solo. Eso sí, levitando, una nueva tecnología. Ataque a Hark. Acá, otro. Es nuestro petrolero ahora. Y Trump robando como pirata un petrolero iraní, aparentemente. Otro más también con los soldados. Copado con ChatGPT, enganchado con ChatGPT y subiendo. Acá otro petrolero. Acá tirando. Está fatal. Bueno, está fatal este hombre, ¿eh? Está fatal, pero muy mal. Para colmo, este de acá de la derecha muy parecido al Gulani, el cortacabezas puesto por él mismo en Siria como gobernante. Acá más motores, un petrolero, un barco iraní explotando, todo hecho con inteligencia artificial, pero muy burdamente. Aquí es nuestro tanquero también, acá más serio. Más institucional. Pero un montón además. Está fatal, ¿eh? Esto... ¡Comunista! ¡Se ha hecho comunista! ¡Se ha hecho comunista! ¡Dios mío! Acá manejando un barco con el timón del barco ahí adelante, un desastre, fumando un habano, America First y con los padres fundadores, el hombre que salvó a América. De joven, tal, más... Acá uno medio escondido. Guardianes del mundo y bombas cayendo sobre Irán con aviones F-35. Acá otro, descubriendo ChatGPT y la herramienta de las imágenes y enloquecido con esto. Otro más. Fernando, el líder, el presidente de Estados Unidos. Un delirio. Este tipo está de manicomio y camisa de fuerza.
El águila, este me encanta. Wow. El águila, el del El águila. águila. Pero todo esto Está en ahí los últimos, mirando. de hace 50, todo esto en la última hora, Sí, Fernando, en una hora todo esto. Mamita, qué de grado, el ¿quién gabinete de señala? Trump Está y él señalando a ese señalando contra poste uno como, claro, que lo ejecuten. acá con Kennedy, Con Kennedy, sí, hombre, supuestamente con esta es una foto Kennedy, pero famosa de contemporáneos de toda la vida. claro, A que no pone una, exactamente. a Acá que él no de pone una, joven, a que no pone una foto, que para esto no hace falta inteligencia artificial, con Epstein, que tiene muchas. se, Trump 2028 y Lo ha vuelto a repetir. unas Últimamente lo está dejando caer. Dios santo. Acá otra de entre Canadá y Estados Unidos con una Un barrera en el muro. medio, barrera de aire limpio, esto por los incendios en Canadá y el humo Sí, afectando a sí. Estados Unidos. Acá él ¿Viste? con una, atención a esto, Fernando, con una columna vertebral y Trump diciendo, ve esta columna, esta es la espina dorsal, esto es lo que quiero volver a ponerles en la espalda a los republicanos, ¿no? Porque, bueno, en inglés el insulto spineless, sin columna, sin espina, como un insulto de alguien sin corazón, sin alma, quiere la reinserción de la columna vertebral en los republicanos. Está Está fatal. salvando a Washington, Fernando, en el tiempo, con una máquina del tiempo, Pero, algo ahí. y lleva como una especie de capa roja, como Superman. Está fatal. Y con el El reloj pasado, el pasado viajando iba al a pasado. cambiar, la Sí, sí, sí. historia será salvada, un helicóptero, una máquina del tiempo, él con una capa y acá Trump Uy, por uy, uy, uy. Washington, un épico, un viaje por el tiempo épico, bueno, como una película, mucha, Dios mío, Fernando, hay este un tipo vídeo ya ahí. Miedo me da. pasado de vueltas, Digo que hay un vídeo ahí abajo. completa, Miedo me da, pero bueno. sí, sí, no, pero ya por las dudas mejor no, pues ya. Videos no vistos más de Trump por las dudas, con la censura. Bueno, Sí. estimado, esto como introducción para la situación entre Yemen y Arabia Saudita. Podemos Madre mía. presentar el Que mapa aquí. después de esto, tomarnos algo en serio va a costar, ¿eh? Bueno, Pero después de los sí. ataques Ah, de los yemeníes contra buques petroleros saudíes, mm, materializando la advertencia de un bloqueo en el estrecho sí. de Bab el-Mandeb o de Bab al-Manda, como lo llaman en árabe, materializando la decisión de un bloqueo a los barcos saudíes nada más en el estrecho de Bab el-Mandeb. Aquí abajo comenzaron primero los ataques contra esos barcos y después los ataques contra los propios saudíes, específicamente contra la refinería más grande de toda Arabia Saudita, en Yana, Sí. una refinería enorme, bueno, Llamo, atacada es que el problema de estos nombres árabes, pues es muy difícil pronunciarlos bien. Es decir, tremendamente. Hassan, perdón, no Yana, Hassan. Bueno, vistas varias imágenes, ayer esto lo sí, el presentamos con Juan Gizán o Antonio Hassan, Aguilar. le han pegado, pero bien, ¿eh? Efectivamente, sí, sí, con todo. Mm, Y hoy, Fernando querido, por cierto, todo esto después en respuesta a un ataque contra el puerto de Judeida, aquí las imágenes, esto también de ayer, de los iraníes, de los saudíes atacando el puerto de Judeida. Hoy, de repente, recomienzan las hostilidades en... Epa, acá otro ataque de Arabia Saudita hoy, aparentemente, en por algún lugar tierra. medio perdido por ahí por Yemen. Y efectivamente recomenzaron las hostilidades por tierra entre los yemeníes hutíes y los yemeníes pro-sauditas, controlando el otro lado. Con apoyo de la aviación saudí que está bombardeando abundantemente. Sí, sí. Aquí las imágenes de esos enfrentamientos. Hoy además, aparentemente un dron saudí Mm, comprado a los turcos, un Bayraktar, derribado por los yemeníes. ¿Cuáles las perspectivas acá de esto? Donde Arabia Saudita aparecen como el gran perdedor de todo esto, porque a partir de ahora el poco petróleo exportado, o el poco petróleo, los 2/3 del petróleo exportado
por Arabia Saudita a través del Mar Rojo, porque por el otro lado el tercio normalmente exportado por el Golfo Pérsico a través del Estrecho de Hormuz, eso ya desde hace tiempo cerrado, gracias al oleoducto este-oeste, despachaban el petróleo por aquí, ya no, perdón, un poquito más arriba, despachaban el petróleo por aquí, ya no pueden. Y el problema es que ahora, ¿y ahora? Te vas a partir de risa, bueno, por decirlo de alguna manera. Es que es inviable. Bueno, en cuanto a la guerra aquí, desde la invasión que hicieron los saudíes con los emiratíes, algunos más, no sé si en 2014, 2014 o 2015. No 2014, si no recuerdo mal. En 2014 no han podido con el movimiento Ansarullah, es decir, con los Houthis, para entendernos. Por mucho que estuvieron bombardeando, haciendo de todo, no consiguieron derrotarlos. Consiguieron eso sí, que porque su intervención está hecha entre otras cosas porque veían que el movimiento Ansarullah iba a ganar, ya no solo en la región de lo que sería más o menos lo que controlan ahora, Yemen del Norte, sino que entraron en Adén. Llegaron a entrar en Adén. Es decir, en la capital del sur, para entendernos. Y veían que esto estaba perdido. Entraron y se metieron en un lío del que no saben cómo salir. Y ahora han vuelto a revitalizarlo, que yo creo que ahí habrá pesado también la presión de Estados Unidos, y no descartaría que esto que nos han contado ahora, de que Estados Unidos autoriza, por decirlo de alguna manera, a los de Arabia Saudí a que tengan un programa nuclear civil propio para hacer lo que les dé la gana con sus propias centrales nucleares, sea la moneda de cambio de que se impliquen más, por lo menos, en atacar a los Houthis. No olvidemos que toda esta región, es decir, todo lo que está en torno al estrecho de Bab el-Mandeb, ahora mismo está patas arriba. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del principio del año de Somalilandia? Acá enfrentamientos abiertos ya, Sí, abiertos, a tiro limpio. A los tiros, sí, a tiro limpio, sí. Digo que aquí, ¿te acuerdas cuando hablábamos del lío que tienen montado? Porque está Somalilandia, que es reconocida única y exclusivamente por Israel como Estado independiente, y que los emiratíes estaban aquí metidos. Bueno, pues a los emiratíes se han echado, pero los israelíes no. Los israelíes parece que siguen intentando construir una base militar, claro, que le vendría estupendamente, porque podrían desde aquí atacar a Ansarullah, incluso intervenir en el estrecho de Hormuz. Perdón, en el estrecho de Bab el-Mandeb. Es decir, que toda esta región está patas arriba. En Djibouti además hay un montón de bases. De hecho, la única base militar que tienen los chinos fuera de China está en Djibouti. Aquí el reporte de un nuevo barco mercante saudí atacado por los hutíes, así que el bloqueo efectivo. Ayer presentábamos algunas cifras, Fernando, respecto a la exportación de petróleo de Arabia Saudita. Sí. No, y fíjate lo que tienen que hacer ahora. Es decir, puesto que ya no pueden pasar por el estrecho de Bab el-Mandeb, tienen que coger, efectivamente, atravesar el canal de Suez. El canal de Suez depende del barco, pero los más grandes y tal pueden pagar $1 millón por pasar, ¿eh? No, pero sí, de acuerdo. Y además de eso, Fernando, el problema, el calado. Claro. Algunos no entran. Por las cifras, claro, los superpetroleros no pueden. Las cifras de Arabia Saudita antes de la guerra, alrededor de 8 millones de barriles de hidrocarburos exportados diariamente, por una cantidad enorme. Más o menos de esos 8, 7 de crudo, 7 millones de barriles de crudo y 1 millón de refinados diésel, por sobre todas las cosas. De esos 8 millones, hasta entonces, 5 millones por el Mar Negro por aquí y más o menos 3 millones por el Golfo Pérsico por aquí. Bueno, el Golfo Pérsico por aquí ya no pueden, con lo cual solo podían la exportación de 2/3 de su caudal habitual de exportaciones. Con esto cerrado acá también ahora, solo pueden por aquí, como recién presentaba Fernando. Pero por esta zona, por el Suez, por el canal de Suez, solo podrían técnicamente, por el calado del canal de Suez, realizar exportaciones diarias de 1,5 millones
de barriles. Con lo cual descienden de 2/3 a menos de 1/3. Bueno, sí, menos de 1/3 de las exportaciones. Sí, algo aparte, terrible para ellos, pero terrible también para el mercado para el energético mundo, mundial. pero además, Fernando, lo que tú señalabas, es decir, tú fíjate el recorrido que tienen que hacer. Es que tienen que atravesar todo el Mediterráneo, pasar el estrecho de Gibraltar, circunnavegar África, que no es poca cosa, pasar por el Cabo de Buena Esperanza, seguir por el estrecho este de Madagascar, llegar al Índico, bueno, el Índico ya estarían, a la India y luego ya por el estrecho de Malaca, ya pues al resto. Pero fíjate la diferencia que hay entre ir directamente desde Bab el Mandeb, que es a tiro de piedra, a tener que dar toda esa vuelta. Yo tengo por aquí los datos. Fíjate, ahora mismo, aproximadamente un barco que va desde Arabia Saudí por el Mar Rojo y el estrecho de Bab el Mandeb tardaba 19 días en llegar, por ejemplo, a Taiwán. Bueno, bien. Ahora, dando todas estas vueltas alrededor del mundo que parece Magallanes, va a tardar 48 días. Es decir, 29 días más. Es que esto es un disparate. Y el costo, además, ¿no? Y el costo, además, que se le dispara. Te quiero decir que tú fíjate lo calculado que suelen estar estas cosas para que lleguen los petroleros a tiempo en tal país y tal. Ahora todo esto salta patas arriba. O sea, esto es inviable. Quiero decir, esto, los costos de combustible para los barcos que tienen que hacer toda esta ruta mamotrética, ciclópea. No tiene... O sea, es un disparate, no tiene. Esto va a subir los precios, va a subir todo. Como tú bien señalabas, al final encima el cuello de botella que es el canal de Suez hace que muchos petroleros no puedan pasar y que al final sus limitaciones también reducen la exportación de petróleo de los saudíes. Así que eso de que el plan B ya no puedo exportar por el Golfo Pérsico, exporto por el Mar Rojo, pues se le va bastante a la porra. Aquí imágenes del día de hoy del envío de material bélico desde Arabia Saudita hacia la parte yemení, hacia el gobierno yemení controlado por los yemeníes pro-saudíes, ¿no? Por cierto, ellos también en conflicto con porque esa parte controlada no por los hutíes, sino controlada por otra fuerza política, el gobierno anterior, presenta además una división interna entre los pro-saudíes y los pro-emiratíes, con lo que hace poco a los tiros entre ellos también. Acuérdate que lo presentábamos aquí pues a principios de año, cómo hay que no tenemos que olvidar, ojo, que ahora estemos con la guerra del Golfo en la que hay, digamos, más o menos dos bandos. Por un lado están los iraníes y el eje de la resistencia, por otro lado está Estados Unidos, Israel y la monarquía del Golfo. No debe hacernos olvidar que desde antes de la guerra actual contra Irán ya había un enfrentamiento salvaje, tremendo, entre emiratíes y saudíes. Y empezaron en Yemen. En Yemen, los emiratíes, con sus proxies, lanzaron un ataque contra la zona que controlaban los saudíes. Para hacernos una idea. Lo que era el antiguo Yemen del sur, pues en la mitad, la parte costera, eso estaba controlado por los simplificando mucho, eso estaba controlado desde Adén hacia la costa y tal, estaba controlado por los emiratíes y sus proxy locales. Los saudíes estaban más bien en la parte norte de lo que era el antiguo Hadramut, la parte esta norte y central. A partir de ahí se les ocurre la idea de no, podemos echar a los saudíes y quedarnos con todo, y todos los emiratíes con sus proxies hacer una ofensiva contra los saudíes. En principio van ganando, pero los saudíes reaccionan, ponen a sus proxies a trabajar, digamos, con armamento y tal, y expulsan completamente a los independentistas del sur, porque esta gente lo que quería era la independencia de lo que antiguamente fue el Yemen del sur. Bueno, pues los expulsan, los sacan de Adén y a los emiratíes con ellos. De tal manera que ya no queda un emiratí por allí. Incluso esta isla que vemos ahí, la isla de Escotra, si mal no recuerdo, que era una isla donde estaban también los emiratíes, pues de ahí también los han echado. ¿Dónde esa isla, Fernando? Yo sin idea. Esta de aquí, Escotra, si mal no recuerdo. Ajá, sí. Socotra, según Socotra, bueno, que es un desastre. Era una isla desde el punto de vista
a ver, como pasa con muchas islas, tienen una fauna exclusiva, endógena y una flora muy espectacular. Pero aquí, esto, que pertenece al Yemen, lo ocuparon los emiratíes y lo tenían como una, fíjate qué posición más extraordinaria. Es decir, para poderte mover, estás en medio, tienes Yemen al norte, Somalilandia al sur, estás cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, pues aquí que había puertos y tal, no sé qué, estaban los emiratíes. También los han echado de aquí. Se tuvieron que ir. Es decir, los saudíes los barrieron. A partir de ahí empezó una guerra de los saudíes contra los emiratíes en toda África. Se están pegando desde Libia hasta el Cuerno de África. No olvidemos que ahora mismo hay una alianza más o menos entre los saudíes, los egipcios, los turcos y los pakistaníes que está interviniendo en África a favor del gobierno de Sudán frente a los rebeldes. Los rebeldes están apoyados por los emiratíes. En el caso de Somalia, apoyan al gobierno de Somalia en contra de los independentistas de Somalilandia. ¿Y quién está por el otro lado? Bueno, pues por el otro lado tenemos a Israel, a los Emiratos Árabes Unidos, a los independentistas de Somalilandia y a Etiopía. Bueno, ¿y qué pintan? Para que veamos además que esto no tiene que ver nada con religiones ni con... ¿Qué pintan los etíopes, que son cristianos, aliados con los emiratíes, que son musulmanes, y con los israelíes, que son judíos? Es decir, pues muy sencillo. Desde la independencia de Eritrea, ahí lo vemos, este país alargado, Etiopía se queda sin salida al mar. Los eritreos son musulmanes y se llevan fatal, por decirlo suavemente, con los etíopes. De hecho, apoyaron en la guerra civil de Tigray. Tigray es una región que está aquí debajo justo en Etiopía, pero debajo de Eritrea. Bueno, pues hay un movimiento independentista, hubo una guerra civil con muchos muertos y claro, ¿con quién apoyaba a los independentistas? Por los eritreos, lógico. Bueno, pues los etíopes quieren desesperadamente una salida al mar. Si Somalilandia fuera un estado independiente, no solo reconocido por los israelíes, ellos ya tienen acuerdos para el puerto de Berbera para poder exportar, ahí lo tenemos, para poder exportar a través de Somalilandia y tener, digamos, un puerto para salir al mar y pues eso. Entonces, de ahí su interés en que Somalilandia sea independiente, como también lo tienen los israelíes por razones distintas, porque quieren aquí una base militar, o los emiratíes porque desde aquí, aunque ya los han echado desde aquí y desde Puntlandia, que es una región también, esta no quiere ser independiente, pero lo es de facto, ahí en Somalilandia, al lado de Somalilandia, Puntlandia, bueno, pues desde aquí, desde Bosaso, que es un aeropuerto y un puerto, los emiratíes mandaban tropas, mercenarios y armamento a los rebeldes de Sudán, a cambio de oro. Quiero decir que aquí hay un lío montado, pero de los gordos. Ojo. Sí, Fernando, además en Yemen, otro actor más, yo con el mapa, los yihadistas. Otro actor más, básicamente el Estado Islámico también metido ahí, con lo cual otro actor más para el caos. Y recordemos que esa guerra, por sobre todas las cosas, contra los hutíes, después de estos enfrentamientos entre saudíes y emiratíes, después todos ellos unidos contra los hutíes, perpetraron un genocidio de 500.000 de personas, principalmente con un embargo apoyado por Estados Unidos y por la Unión Europea. Como siempre. Vergonzoso. Y por sobre todas las cosas, muertos de hambre niños, mujeres y ancianos. Las imágenes de los nenes pobrecitos, completamente desnutridos de aquel entonces, años de embargo económico y asedio militar con el apoyo occidental, ¿no? Denunciado hasta por Naciones Unidas, que no es nada sospechosa, y efectivamente, no olvidemos que esta invasión que hacen los emiratíes, los saudíes, también van con ellos otras monarquías del Golfo y tal, con mercenarios de Sudán, mucho, en fin. Todo este tinglado que se montan está apoyado, lógicamente, en su momento por Occidente, por Estados Unidos, fundamentalmente, y los europeos detrás. ¿Qué es lo que hicieron? Pues las salvajadas de aún así, aún así, a pesar de esta situación terrible, los hutíes con
sinceramente, los cojones de titanio. Sí, sí. Y hoy pudieron, con su propio armamento, generar el derribo de un dron turco Bayraktar de los saudíes. En el contexto de esto, aquí el dron Bayraktar, presentamos la publicidad de ellos mismos. Ahí lo tenemos, el cachivache. Ahora, este de aquí. إنجاز جديد للدفاعات الجوية اليمنية بإسقاط En su طائرة momento, بيركتار. en el inicio usado por, recuerdo, a los ucranianos con drones de estos Sí, antes han usado. Y yo creo que todavía usan drones turcos. Es decir, bueno, aquí los negocios son los negocios. Sí, mucho más parecido al Reaper, al MQ-9 Reaper, un dron grande con capacidad de ataque. 50 millones de dólares, sí, 40, 50 millones de dólares. 50 millones de dólares, pues me compro uno. Pero no, efectivamente, un dron de ataque. Además, vemos que tiene varios anclajes en las alas y tal, ves aquí, para misiles. Mira, ahí se ve muy bien en esta imagen los anclajes para 8 más seguramente alguno que puede llevar debajo. Es decir, que se le puede meter en la tripa del avión. Mira, aquí se le ve uno. ¿Lo ves ahí debajo de la tripa del avión? Ahí. Para mí eso, otra cosa, pero bueno, podría eventualmente, también. Que tiene anclajes, entonces, un dron de ataque, clarísimo, y que bueno, los Houthis hay que decir también una cosa, es decir, el movimiento Ansarullah. Ojo que cuando empezó a tomar cuerpo el movimiento, no olvidemos que todo esto viene de una serie de protestas que desembocan en enfrentamientos civiles muy complejos de las primaveras árabes. Si nos acordamos de las famosas primaveras árabes de 2011, bueno, pues afectaron a un montón de países y entre ellos a Yemen. Allí el presidente Saleh, al final, bueno, pues lo van a echar, en fin, van a pasar muchas cosas y el movimiento Ansarullah va a cobrar cuerpo en esos momentos y va a ser el que al final echa a Saleh. Primero tuvo un pacto con ellos, luego lo echó de Sanaa, se hace con todo el control y si en un momento inicial, cuando atacan los saudíes, los emiratíes y tal, en 2014, estas cosas, tienen graves problemas de armamento, ya no solo dependen de lo que les mandan los iraníes, que les siguen mandando armamento, sino que ya tienen cierta capacidad de fabricación propia. Es decir, que algunos de los misiles o de los drones que ya estamos viendo que utilizan son de fabricación propia, aunque les hayan pasado los planos los iraníes, para entendernos. Porque, bueno, al final, este tipo de situaciones en las que te están ayudando los iraníes, pues terminas utilizando lo que te dan los iraníes para generar tu propio armamento. Esto es normal. Y ya tienen capacidades propias, evidentemente no comparables con Irán o con otros países, pero sí que ya empiezan a tener capacidades propias de tal manera que ya no es cortamos las líneas de suministro, de abastecimiento de armamento de los iraníes con Yemen, con el movimiento Ansarullah y se quedan sin armas. No es así. Aunque les harían daño, pero no, ya ellos también producen sus propias armas. Y vamos a ver porque, ojo, porque, Yemen es un país que históricamente no ha sido un gran exportador de petróleo. Tienen petróleo. Pero parece ser que, un país además, durante mucho tiempo, el menos desarrollado, el más subdesarrollado de la península arábiga, un país pobre, etcétera. Bueno, que tenía petróleo, pero poca cantidad, exportaba poco y bastante tenían con utilizarlo para sus propias necesidades. Bueno, pues parece que tienen más de lo que ellos pensaban. Y, claro, en el momento que la gente encuentra petróleo en algún lado, pues empieza a aparecer, digamos, pues los norteamericanos, los habituales de siempre, a través de los saudíes que querrían incorporar otra más. Este señor, tal vez. Nueva publicación, Fernando. Esto sí que no se lo perdono. Comandante cósmico y con, entre las naves espaciales, una copia, aunque no exactamente igual, del logotipo de Viaje a las Estrellas, Fernando. Esto está ahí. Esto, recuérdame que el próximo día lo saque.
para que la gente se parte de risa, luego dice, no, la realidad supera la ficción. Ya sabes que en Estados Unidos, en el primer mandato de Trump decide, bueno, vale, es decir, que las 4 ramas que tiene el ejército norteamericano, es decir, el ejército de tierra, la armada, el ejército del aire y los marines, que es una rama independiente, que bueno, pues vamos a crear otra que serían las tropas espaciales. Es decir, los satélites, tal, no sé qué, que bueno, tiene su lógica, ¿no? Vale, se crean. Y entonces, claro, hay que hacer un logo, digamos, de las nuevas tropas. Es casi un calco de Star Trek. No de coña, ¿eh? Coges el de Star Trek. Mira, no, es que es de coña. Es que tú coges el de Star Trek, si lo tienes por ahí, pone Star Trek, logo y tal, para que se compare. Y dices, no me lo puedo creer, ¿la Federación de Planetas Unidos es esto? ¿O Estados Unidos de América? Porque es que dices, pues eso, la realidad supera la ficción. La Federación de Planetas Unidos, bueno, pues para que veamos esto es una reivindicación de la importancia de la serie Star Trek, incluso en el Pentágono y en el señor Trump. Y ya sabéis que si queréis ver, yo aprovecho ya, si queréis ver realmente capítulos extraordinarios de Star Trek, ¿por dónde lo podéis ver? Pues en Patreon. En Patreon, con nuestro comentario, estimado Fernando. Efectivamente. Quiero en uno Patreon, lindo en Patreon podéis ver cosas en las que se inspira Trump de mala manera, porque Trump no las entiende, es decir, para luego regalarnos estas bonitas imágenes en su red social que a todos nos dejan consternados. Bueno, pues eso, la Federación de Planetas Unidos en el futuro seguramente se inspirará en este logo que hizo Trump, pero vamos, fuera de coñas. Bueno, pues ahí lo veis. Ya digo, si puedes poner uno de Star Trek para que se vea nada más. Ahí. Para que se vean. Ahí detrás. Esta es la versión. ¿No? Ahí. Esta es la versión más moderna. Pero además, no solamente famosa por el logotipo de la serie, sino porque además todos los personajes con un aparatito acá sobre el pecho, sobre el corazón, el famoso comunicador con el cual ellos con un toquecito, tic, de hecho, mi hermano, por ejemplo, en su teléfono móvil, en su teléfono celular, con el ruidito de piripip, cuando lo llaman, ¿no? Antes de comenzar la conversación, con el comunicador bueno. Esto además que se utilizaba mucho para teletransportaciones. También. 3 para teletransportación, 5 para... Exactamente. ¿Cuántas veces salvados ellos por esto? Bueno, como siempre, en algún momento abandonamos la geopolítica por nuestro fanatismo. Una nueva era comienza entre los estados, arriba la leyenda, y abajo, comandante cósmico, liderazgo, destino y más allá. ¿Y quiénes son? Pronto en cines. Los actores. ¿Qué cosa? Sí, bueno, a ver qué ha puesto ya. A ver qué ha puesto, pues ya. Cualquier cosa. Películas estelares, presenta todo esto hecho evidentemente como una especie de broma. Sí. Presenta una producción de Frontera Futura en asociación con Visión Galáctica, la película Comandante Cósmico, protagonizada por Donald Trump, Madison Starr, Alexander Vail, bueno, unos nombres ahí, ni idea, nunca escuchados. Música por Eclipse, cinematografía, bueno, y unos nombres inventados ahí, dirigida por Michael Stone, ni idea si Michael Stone, algún director en algún momento. Bueno, esto recién publicado, perdón, Fernando, abandonamos Yemen por... No, a ver, es que esto es para abandonar Yemen, es decir, es que este hombre... Pero fíjate, a ver, hay que reconocerle una cosa a Trump. Bueno, tiene un mínimo de racionalidad, le queda algo para discernir entre la calidad de Star Trek y ese entretenimiento que no está mal, que es Star Wars. Bueno, es decir, hay diferencias. Vieja oposición, disputa, ¿no? Disputa, vieja enemistad entre Viaje a las Estrellas y Star Trek y Star Wars. Las traducciones diferentes en el país. Luego, pero a ver, ya más allá de las coñas y de las risas, pero que para que veamos que muchas veces la realidad supera la ficción y que las ideas más descabelladas o más irreales que nos puedan parecer son nada
comparado con lo que los dirigentes mundiales que tienen poder pueden elucubrar. Y las decisiones que pueden tomar, que pueden ser... Estimado salto para el lado de Ucrania y Sí. Europa y posteriormente para Estados Unidos, aunque todos Sí. relacionados estos conflictos, más a la evidente espera de esto que que Trump nunca, siga ¿no? publicando más cosas, sí. Bien, ¿por dónde comenzamos? Bueno, comencemos por el Mar Negro, ya del Mar Rojo al Mar Negro. Importantísimo Por aquí este. nos acompaña el mapa. Hoy día, Fernando, prácticamente el Mar Negro cerrado para los buques comerciales, los buques mercantes, por un día para atrás, aquí. Si no recuerdo mal, aquí, el día de hoy. No, esto es el día de ayer. Ayer, ya se le ve que está tocado, que está un poquito... Sí. Rusia, después de la decisión de los ucranianos de comenzar ataques en el mar de Azov, de acá, ¿no? Si no recuerdo mal el nombre. De comenzar ataques contra buques mercantes rusos en este área, porque no podían el cruce por el estrecho de Kerch. Bueno, además de las presiones ante las cuales aparece sometido Putin por esta guerra excesivamente moderada, con un brazo atado. Bueno, comenzaron los rusos a cometer barcos en el Mar Negro, barcos mercantes con destino a Ucrania. Por aquí, si no recuerdo mal, ¿dónde está? Acá yo con la imagen en un video aparte del barco atacado hoy. Para colmo, si no recuerdo mal, un barco, puede que yo he equivocado, pero un barco turco. Aquí otro barco en el Mar Negro atacado por los rusos. Y finalmente hundido. Bueno, no. Hace un ratito acá la información. Sí, efectivamente, un carguero llamado Golden Leo o Golden Leo, con bandera de Guinea-Bissau, pero en realidad turco, atacado después de su partida de Odessa, según las autoridades ucranianas, atacado por los rusos, y con toda probabilidad cierto. Día duro para los turcos, porque por un lado este barco atacado en el Mar Negro, el Bayraktar derribado por los yemeníes, y otro tanquero, otro gasero, no petrolero, sino gasero, si no recuerdo mal, turco, también atacado en el estrecho de Hormuz, aparentemente por los iraníes, con lo cual un día para el olvido para los turcos. Bueno, pero a ver, esto, pues, ya saben, están, pero a ver, aquí la clave, los turcos pues ya saben, están en todos los lados, pues bueno, también puede recibir de todas las partes, es decir, si están metidos en todos los líos. Pero que esto es fundamental, porque cuántas veces aquí tú y yo y Juan Antonio y tal hemos hablado, discutido de todo, es decir, ¿por qué los rusos no hacían una cosa que era fundamental, cerrar los puertos de Odessa? Probablemente son varios, pero bueno, para entendernos, Odessa. ¿Por qué no lo hacían? Bueno, pues aquí discutíamos, hablábamos, sacábamos hipótesis. En cualquier caso, ya lo han hecho. Es decir, ya está cerrado. Y esto corroborado tanto por la parte rusa como por la parte ucraniana, que han dicho, no podemos pasar. Es decir, porque es algo bastante fácil. O sea, no creamos que han montado los rusos una operación, vamos. Una decisión política, Fernando, eso. Claro, sin más. Exactamente, decisión política. Sin más. Es decir, simplemente por la razón que sea, Putin ha dicho, vale, de acuerdo, cerramos el puerto de Odessa. Y en un par de semanas lo han cerrado. Es decir, no te creas que han tardado. Y sin hacer nada especial, simplemente atacando las terminales del puerto y otra serie de instalaciones críticas y atacando los barcos. Atacando los barcos que estaban entrando y saliendo. Esto el día de hoy, ataques así, perdón, Fernando, adelante. No, esto ha creado un problema gravísimo a la exportación de cereales de los ucranianos, porque aunque, es decir, al cerrarles el puerto ya no pueden exportar cereales por mar. La alternativa, es un ingreso de divisas, Fernando, es un ingreso de divisas para los ucranianos por las exportaciones de grano, principalmente de grano, pero también de otros productos primarios.
Además de eso, una fuente de ingreso de mercancías y además de ingresos de armas, porque una buena parte de las armas también contrabandeadas a través de Odessa en esos barcos, esos buques mercantes con armas adentro también. Increíble que los rusos no hayan determinado esto tiempo atrás, pero bueno, esto parte del enigma Putin, ¿no? Sí, efectivamente, pero que en cualquier caso, como se ha visto, es algo relativamente fácil y los rusos, cuando han querido, lo han cortado sin mayores problemas. Es decir, atacando a los buques que entraban y salían, como bien señalabas, y atacando, ya digo, terminales portuarias que eran fundamentales para la descarga y carga de los buques. A partir de ahí... Increíble que también hayan comenzado con los ataques contra las estaciones de servicio, gasolineras, bombas, o como las llamen en sus países, recién, hace poquito, recién después de que los ucranianos comenzaran con los ataques contra las refinerías de petróleo, los depósitos de petróleo, las estaciones de servicio en Ucrania, en los territorios tomados por Rusia y en Rusia. A partir de ahora machacamos las estaciones de servicio. Esto el día de hoy en Kharkov, ya cientos de estaciones destruidas en Ucrania. No, creo que era el alcalde de Kharkov quien decía que ya prácticamente no quedan. Creo que era entre Poltava y Kharkov, ya no quedan ninguna de las estaciones de servicio de gasolineras, están todas destruidas. Claro, pero que son cosas, bueno, que son difíciles de explicar, pero que eran claves. Porque ahora ese grano, el plan B, digamos, ¿cuál es? Pues llevarlo por tierra, a través de Polonia, a través, si es acaso, de Hungría o de Eslovaquia. Pero yo he estado viendo por ahí las posibles alternativas, rutas, y claro, lo que te dicen es, no, como mucho un tercio. O sea, no porque, pueden, claro, sí, claro. Por carretera, aunque más o menos tengas vía libre y tal, pero no puedes nunca transportar lo que transportas en barco. Eso es una cosa inviable. Jamás. Puedes transportar una pequeña cantidad. Sí, además esa idea de que técnicamente todo posible, como, no, como el petróleo no exportado por aquí, entonces mañana exportado para allá, a otro país, antes por barco, ahora por carretera. No, las dificultades técnicas para todas esas cosas enormes y además la necesidad de tiempo, inversiones y después posible solamente una parte. Además, ya lo contaría, supongo, pues hace unos días una de las compañías más importantes de transporte a nivel mundial por barco, de logística, Maersk ya dijo, señores, yo aquí ya no voy y me voy al puerto de Constanza, en Rumanía, y a partir de ahí yo desembarco aquí las cosas y hagan ustedes lo que quieran. Porque yo allí no voy porque me pegan un pepinazo. Aparte, bueno, esto era algo vital. Que si son de esas cosas que no hace falta saber de temas militares ni nada, ni de geopolítica, ni de nada, solo con ver un mapa dices, cortarle la salida al mar, o sea, cortarle el puerto que tienen. Bueno, pues por fin se han decidido, ahora que tengan continuidad, porque uno de los problemas que le estamos viendo a Rusia, por las razones X, es decir, que bueno, eso es muy discutible, es que no le dan continuidad a los ataques. Quiero decir, pongamos el ejemplo de este invierno. Atacaron todos los sistemas eléctricos y tal, consiguieron que los ucranianos, sobre todo en Kiev, las pasaran canutas. Vimos, acuérdate, un montón de imágenes de cañerías que estallaban por el frío, en el invierno, tal, de todo, unos centros especiales para que pudieran ir a calentarse allí un rato desde los apartamentos, porque muchos apartamentos no tenían ya ni calefacción ni nada. Bueno, pues termina el invierno y dejan de atacar el sistema eléctrico. Dicen, pero esto no hay quien lo entienda. Sí, que continúa hasta que lo dejes ya deselectrificado. Bueno, o sea, que una de las cosas que no se entiende es que no lleven los ataques o las operaciones hasta sus últimas consecuencias. Esperemos que con el puerto de Odessa sí las lleven hasta sus últimas consecuencias, es decir, que no digan, ya lo hemos paralizado y ya está, y ya lo dejamos, y que lo restauren. Aquí un indicio estimado de aparentemente un cambio en la posición de Putin. Las palabras de Putin en su intervención en San Petersburgo, en San Petersburgo. Quería justamente eso, determinar exactamente dónde esto. Algo de militares. Porque sí, yo aquí con toda la transcripción del discurso, pero no con
la explicación de dónde y por qué las banderas de... hoy el día de la Marina en Rusia, si no recuerdo mal, ¿no, Fernando? Sí, algo de esto. Por ahí he visto algo. Sí, ellos celebran mucho todo el tema del Día de la Marina, Día del Ejército de Tierra, Día de las Fuerzas Aerotransportadas, ese tipo de cosas. Las palabras de Putin aquí sobre la guerra y sobre Ucrania, con precisamente marineros allí, marineros. ¿Cómo llaman a la Marina en España? ¿Marina o Armada? Armada, ¿no? Históricamente. Sí, la Marina o la Armada. Puedes utilizar las dos, yo creo. En Argentina la Armada también, pero como los estadounidenses con los marines como fuerza anfibia, a veces genera confusión. En los países hispanohablantes, según el país, a veces Marina, a veces Armada. Bueno, intrascendente. Aquí, por ejemplo, la infantería que va en barcos es infantería de Marina. Claro. Por ejemplo, pero vamos, que esto cada país lo nombra un poco como quiere, pero vamos, que sí, efectivamente son tropas navales. Es decir, Putin el día de hoy, Fernando, nosotros no iniciamos ninguna guerra, simplemente comenzamos a responder a las hostilidades, a la guerra lanzada por el actual régimen de Kiev con apoyo occidental contra lo que entonces era el sureste de Ucrania, que siempre había estado orientado hacia Rusia. Como saben, históricamente Ucrania siempre estuvo dividida en Ucrania de la margen izquierda y de la margen derecha. Ucrania de la margen izquierda siempre se consideró no solo orientada hacia Rusia, sino parte de Rusia. En cuanto al Donbass, ya he dicho que leí documentos de archivo que muestran que el gobierno soviético tomó una vez la decisión, a petición de representantes del Donbass, de incluirlo en la República Socialista Federal Soviética y una R, yo aquí traduciendo de RSFSR, ni idea cuál de todas, pero bueno, no, acá no me ayuda la traducción. Luego los bolcheviques vinieron de regiones más occidentales y persuadieron a Vladimir Ilich Lenin para que transfiriera a esta parte a la Ucrania que se estaba formando y creando. Cuando los representantes del Donbass preguntaron cómo es posible, habíamos acordado que el Donbass debía estar con la madre Rusia. Habíamos tomado esta decisión. Vladimir Ilich respondió, Lenin, debemos reconsiderarlo, y así lo reconsideraron. RSFSR es a la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, claro. Claro, no dentro de la Unión Soviética, la República Rusa, ¿sí? El Donbass dentro de la República Rusa. He oído muchas veces que Ucrania busca su identidad, pero surge la pregunta, ¿por qué debería esta identidad basarse en el nazismo y en el neonazismo? Ahora voy al punto principal. Este nacionalismo y neonazismo que se infiltraron en los llamados centros antirrusos y antisoviéticos se acercaron mucho y se entrelazaron. Cuando el actual régimen de Kiev comenzó a apoyarse específicamente en este sector de la sociedad y en esta ideología, automáticamente se transmitió a la mente de quienes también luchaban. Necesitamos inculcar en la conciencia de nuestra sociedad, en la conciencia de nuestro pueblo, la importancia de la causa a la que sirven a la patria. ¿Qué podría ser más importante que la patria? ¿Qué podría ser más importante que lo que están haciendo ahora? Nada, porque están defendiendo a la patria, están en primera línea, y para ustedes es incluso más difícil ahora que para mí, porque por muy difíciles que sean las cosas, siguen arriesgando sus vidas casi a diario. Por supuesto, el país debe saberlo. Acá algo sobre los blogueros. Atención, estoy en una posición, en un lugar donde converge toda la información existente. Por lo tanto, la información proviene de funcionarios, de sus comandantes, de ustedes mismos o de combatientes como ustedes, comandantes con quienes ocasionalmente logro reunirme, no a menudo, pero sucede. La información también proviene de los servicios de inteligencia que monitorean la situación en todas las áreas de contacto y en general en todo el país. También hay información de los medios de comunicación, canales públicos, blogueros. Hay diferentes personas, hay blogueros a quienes a veces incluso disfruto viendo, aunque no tengo mucho tiempo, pero a veces logro hacerlo. Lo veo y, para ser honesto, a veces me complacen. Pienso, genial, bien hecho, dieron en el clavo, qué bueno, demoliendo mitos de la política. No, esta parte... No podemos decir que nos da a nosotros. Esta parte no. No podemos hablar de esto, ¿no? Ante todo me baso en fuentes oficiales. Confío en que tarde o temprano, acá importante de nuevo, Ucrania perderá estos territorios occidentales. ¿Escuchado eso, Fernando? Confío en que tarde o temprano Ucrania perderá estos territorios occidentales.
lo que una vez perteneció a Polonia, Hungría y Rumania o Rumanía, tarde o temprano, no mañana, quizás no pasado mañana, ya sea un año, 2 años, 10 o 15 años, pero históricamente todo encajará. Solo había un garante de la integridad territorial de Ucrania, Rusia. Pero consideraron necesario, posible y beneficioso para sí mismos declarar a Rusia su enemigo y a los rusos una nación sin título en Ucrania, lo cual es un completo disparate, una absoluta tontería. El orden mundial moderno se formó después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Gran Guerra Patria. Se construyó sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas. La carta fue elaborada por las naciones vencedoras, la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido. Esta carta es el fundamento del derecho internacional moderno, fue creado y se establecieron ciertas reglas. Cuando la Unión Soviética se desintegró, uno de los estados que fundó las Naciones Unidas y creó el derecho internacional y el sistema de relaciones internacionales dejó de existir. Bien, este Putin, bien clarito, ¿no? Lo que en algún momento de Rusia, tarde o temprano, de nuevo de Rusia, hay un regalito. Sí, es muy importante lo que ha dicho, porque ha dicho varias cosas. Es decir, primero, Ucrania, que es una creación artificial, y ahí nos ha contado lo de Lenin, lo de tal, ¿no? Es decir, bueno, pues tenía su lógica, o no pasaba nada en el marco de la Unión Soviética. Es decir, bueno, pues era una república federada socialista soviética más de las muchas que había. Bien, porque la Unión Soviética pues era una, como su nombre indica, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, era una federación. Bueno, pues dice Putin, era primero la Unión Soviética, después Rusia, la que garantizaba la integridad territorial de Ucrania. En el momento que ustedes han enfrentado con nosotros, se ha acabado. No tiene sentido Ucrania. Lo que nos está diciendo es Ucrania como Estado, como país, como queramos llamarlo, no tiene sentido y tendrá que desaparecer. Y ahí es cuando mientras, por un lado, está hablando de Donbass y tal, que es una manera también de hacer referencia a Novorossia, es decir, los territorios que eran rusófonos históricamente y que históricamente han votado los partidos rusófonos dentro de la Ucrania independiente, ¿no? Después de la desaparición de la Unión Soviética, como en su momento fue el Partido de las Regiones. Bien, pues dice, pues eso, que históricamente ha sido ruso, pues si quieras, tendrá que pasar a ser ruso. Y también nos está diciendo, Ucrania, como ya no tiene la garantía de Rusia, por lo tanto es una entidad artificial, si se puede hablar en estos términos, es decir, tendría que desaparecer. Y la parte occidental, que no la queremos nosotros, que es de donde viene la mayoría de los neonazis, esa se la tendrán que quedar los polacos, los rumanos y los húngaros. Tal cual. ¿Por qué? Porque Lvov, por ejemplo, la capital del nacionalismo ucraniano, en su momento no perteneció a Rusia, ni al imperio de los zares. Perteneció al imperio austrohúngaro, a Galicia, que es la región, Lvov, Limberg o Lulenberg, es decir, era, digamos, pertenecía al imperio austrohúngaro y encima en la parte austríaca del imperio austrohúngaro, no la parte húngara. Es decir, que está claramente diciendo, miren, esto es una entidad ficticia y esto habrá que repartírselo y punto, y ya está, y desaparecerá. Esto ya es una declaración de aquí, Fernando, tremenda. ¿Cuál es la explicación de esto, estimado? Atención. Que está hasta las narices. A ver, hay presión cada vez mayor de la población. Pero la presión de la población... otra vez esta plataforma deportiva. Bueno, ahora, por ejemplo, esto es de los muchos que se están sacando. Ahora, esto los he sacado de hoy, quiero decir, de que tal, en X, no sé qué. Si nos fijamos aquí, Odessa, en rojo, lo que sería Rusia, Odessa, Rusia, porque de hecho lo fundaron los rusos, el puerto de Odessa, un español, por cierto, pero bueno, esta es otra historia. Todo lo que es Nikolaev, ya no solo si te fijas en este mapa, todo lo que está al este del Dnieper y algunas cosas que están al oeste, como Odessa, como Nikolaev, etcétera, sino que como, por ejemplo, aquí tenemos zonas que están muy al otro lado del Dnieper, como, a ver si lo espera un momento, que es que como estoy aquí cerato, un segundo que lo hago otro mapa, por eso no te puedo... ¿Dónde, Fernando, aquí, exactamente? Yo mirando el otro mapa. Ahora, como Joder, a ver si lo pongo. Kropivnitsky. Sí, aquí. Casi, esta de aquí, casi. Bueno. Es decir, fíjate que excepto Kiev, que es la única que quedaría de Ucrania,
A ver, estos mapas son, para hacernos una idea, muy generales. Esto puede variar mucho. Pero fíjate que se queda Sumy, se queda Chernigov, que pasa el Dnieper clarísimamente. Fíjate dónde está Dnipro. Y por aquí Puede que pasa el Dnieper. Esto sería lo que quedaría de la Ucrania. provincia de Kiev. De Esta Kiev. es la provincia de Kiev, Sí, ¿no? poco más o menos. Alrededor de la ciudad, claro. Luego, lo que está en azul celeste pasaría a Polonia, es decir, los territorios que en la época de entreguerras más o menos estuvieron en manos de los polacos. La parte de Transcarpatia pasaría a los húngaros porque ahí hay una minoría húngara importante. Igual, las partes aledañas a Rumanía y a Moldavia, que no olvidemos que tienen un idioma que es prácticamente idéntico, pasarían, estas en morado, pasarían en Rumanía. Con lo cual aquí vemos que, bueno, se podría dejar en torno a Kiev un estado testimonial, pero irrelevante. Es decir, esto es solo un ejemplo, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea. Putin lo que está diciendo es, nosotros vamos a quedar con todo lo que no se van a quedar los polacos, los rumanos y los ucranianos, que es la Ucrania occidental, la Ucrania que pertenecía al Imperio Austrohúngaro, estoy simplificando, pero más o menos, y que nunca fue rusa. Esto que se lo quede. Y este pues otro, estimado. Y otro este de los muchos que están sacando, porque ahora ya digo, antes de meterme aquí he estado viendo, y estos son de los muchos que están sacando. Aquí dejan una Ucrania un poco más grande, pero vamos, efectivamente aquí vemos a los polacos en amarillo, pum, que se quedan con Lwów, es decir, con todo lo que es Galicia, con el tema también de Volinia, el norte, etcétera. En verde, Transcarpatia, donde está una minoría húngara. Hungría. Esto. Esta parte en su momento perteneció a Checoslovaquia, cuando existía Checoslovaquia, a principios después de la Primera Guerra Mundial. Luego se perdió. Sí, acá en celeste, sí. Esta es la parte de Eslovaquia. Pues perteneció a la entonces creada Checoslovaquia. Bueno, y aquí la parte morada, Rumanía, y aquí sí que dejan una Ucrania más grande, pero una Ucrania en la que le han quitado Odessa, a la que le han quitado Mykolaiv, Dnipro, aquí tenemos Kharkov. Es decir, podemos hacer variaciones. En cualquier caso, sea lo que queda una Ucrania más pequeña o más grande, esto es un país irrelevante. Quiero decir, es un país desmembrado y lo que quede va a ser algo testimonial, un estado tapón o tampón, como se suele decir. Así que es importante porque por primera vez Putin deja claro, había hecho insinuaciones, bueno, deja claro que esto no tiene futuro. Es decir, que al final de esta guerra dure 2 años, 5, 15, como ha dicho, Ucrania desaparecerá en la práctica. La mayor parte irá a manos de los rusos y la otra, pues bueno, a manos de polacos, ucranianos, perdón, húngaros y rumanos. No hay otra. Y esto ya es una declaración de intenciones. Esto sería consecuente con lo que estamos viendo, con el cierre del puerto de Odessa, primer paso para dejar aislados, en este caso por mar, a los ucranianos y hacerles un daño económico terrible. Lo de las gasolineras, rompiendo sus líneas logísticas porque ya no pueden abastecerse las gasolineras porque las están destruyendo. Y lo que también estaríamos volviendo de ataques a la industria de armamento relacionada con el armamento, como por ejemplo son esto que al final, al principio la gente se preguntaba, ¿y esto por qué? El servicio postal, para entendernos, ucraniano, donde se mandaban los drones a las grandes almacenes y allí se ensamblaban. Claro, esto de servicio postal tenía poco. Bueno, pues están destrozándolos. Y ojo, hay que tener muy claro que si quiere, Rusia puede hacer mucho más. O sea, esto es simplemente que Putin ha levantado un poco la mano y ha dicho, bueno, a los generales, a ver, acepto que hagáis esto y esto. Pero si quisiera, bueno, la mayoría, no todos, porque algunos son presas, pero la mayoría de los puentes del Dnieper también se los podría cargar, por ejemplo. Es decir, pero más cosas que podría hacer. Podría cortar todas las conexiones directas con Polonia, energéticas, por ejemplo, con Eslovaquia, etcétera, en Ucrania. Podría generar ya definitivamente, por ejemplo,
el apagón total de Kiev. Y el apagón total de Kiev significa que una población de unos 3 millones tiene que salir corriendo en desbandada. Es decir, y podría también una estrategia de descabezamiento de los enemigos de Rusia, ¿no? Y cuando descienden del tren en Kiev, von der Leyen, Pistorius y compañía, ¡pumba! ¿No? Efectivamente. Como el otro día, por cierto, después de los ataques en San Petersburgo, por primera vez, determinaron acometer un objetivo repleto de gerentes europeos de las empresas armamentísticas europeas, presentando sus drones en una exposición de armas publicada en todos lados con una impunidad total, porque claro, como Putin determinó que no acomete objetivos, claro, y bueno, ahora en venganza, yo no sé si tienes por ahí el cartel, que es de Traca, el cartel traducido. Lo habíamos presentado el otro día. Sin traducción. Hombre, vamos a ver, es que lo han puesto por todos lados, el cartel anunciándolo y tal, y dices, hombre, en fin, que yo con cartel en ruso, en ucraniano, si querés lo presentamos en ucraniano, Fernando. Bueno, en ucraniano, yo por algún lado creo que lo tengo, si lo tengo por aquí rápido te lo mando traducido porque te partes de risa, y digo, vamos a ver, pero esto, ¿a quién se le ocurre semejante estupidez? Es decir, sí, además pues con la promoción toda la semana, y después incluso en la declaración oficial, el hecho con inteligencia artificial, con ChatGPT o con Gemini o alguna de esas. Entonces ellos refunfuñando por la inteligencia rusa, recabando información. Chicos, si ustedes presentaron esto por todos lados, con publicidad hecha a troche y moche. Por eso digo, pero qué inteligencia, si para esto no hace falta inteligencia, si la habéis puesto en cualquier lado, bueno, pues aquí están anunciando el evento, es decir, por todos lados, y claro, ¿qué han hecho los rusos? Pues atacar el evento. Y ha habido ya sabemos al menos de unos cuantos personajes importantes dentro de... Porque además era un evento fundamentalmente centrado en el armamento relacionado con los drones, en fin, la informática en general, tal... Y había gente importante que ya han empezado a salir, los muertos. Sí. Me cuentan... no solo ucranianos, ¿eh? No solo ucranianos. No. Me cuentan, pero que esto lo he leído por ahí y tal. Y bueno, que también han empezado a encontrar, pues eso, occidentales, y que las imágenes que tenemos, porque el sitio se le ve ahí destruido y tal, fueron tomadas después de que retiraron los cadáveres. Es decir, para que no se viera el desastre. Pero... Oficialmente 10 muertos, pero según muchas fuentes, incluso ucranianas, alrededor de 100. 100 muertos de empresas armamentísticas, de altos cargos, gerentes comerciales. Gente profesionales muy reputados. Yo tengo por aquí, no sé si tienes por ahí alguno de los que se han cargado. Sí, pero con nombres e imágenes, y no quiero la publicación de identidades de personas supuestamente muertas por una cuestión, primero de falta de certeza, y por otro lado, por una cuestión de respeto al fallecimiento de personas. Más que bueno, digamos que eran expertos, altos cargos, uno era un coronel, por ejemplo, del SBU, es decir, de los servicios secretos. Sí, yo también acá con las imágenes de los empresarios, aparentemente también, de empresarios y empresarias. Había, creo que italianos, es decir, que era una feria, es decir, pues una feria de armamento. Es una cosa, en un sitio en guerra, a las afueras de Kiev, pues montas en un pueblo, montas ahí un evento de estos y claro, te lo bombardean, pues es para hacérselo mirar. Y según mis fuentes, Fernando, el cambio en la posición de Putin respondió a su suscripción a nuestro canal de Poliendo Mitos en Patreon. Pues no me extraña. Aquí, claro, porque a partir de esto pudo comenzar a presenciar nuestros análisis y, por sobre todas las cosas, no solamente a obras de ficción, como la película 1, 2, 3, como capítulos de Star Trek y demás, sino también los análisis sobre Karaganov, sobre Mearsheimer, sobre Pepe Escobar,
sobre el propio Jeffrey Sachs, etcétera, etcétera. Qué bueno nuestro canal. Además, esto no caduca nada, todo esto cada día con más actualidad. Estos de hecho, análisis en a profundidad, Putin, que le reacciones gusta en mucho, profundidad. a Putin, que le gusta mucho la historia, habrá reflexionado sobre 1, 2, 3, que es la Guerra Fría, es decir, y efectivamente habrá dicho, pues oye, mira, estos que tal, este tal Ezequiel y ese tal Fernando y tal, pues van a tener razón en esto, aquello y lo demás allá. Habrá recordado sus tiempos en Alemania, en la parte de la película, en la Berlín Oriental, en el Berlín ¿no? Oriental. Sí, en el Berlín Oriental, estuvo allí. Qué peliculón esta 1, 2, 3, Fernando. Qué No, risa esta película, por favor. divertida, Qué peliculón. al mismo tiempo ácida, una crítica feroz prácticamente contra todo, no deja títere con cabeza, y como crítica feroz además te lleva a unas reflexiones, pues digamos, muy, muy claras, muy importantes, utilizando la crítica, la sátira, la comedia, para que sea la mejor manera, pero muy difícil hacerlo, para llevar a una reflexión crítica sobre algo. Es decir, imposible una película como esta al día de hoy, ¿eh? Imposible una película como esta, así de crítica, así de sarcástica como esta al día de hoy. Imposible. No. Ni se rueda siquiera, o sea, ni obtendría Estimado, último tema. Por acá, Miguel Milicio, soy Putin con otro nombre. Perdónenlo poco, pero estoy en guerra. Perdónenlo poco, pero estoy en guerra. Bueno, se le disculpa. Putin con otro nombre. Bueno, Putin, a ver, yo entiendo que el hombre está muy liado y bueno, ya sabiendo que nos ve, no hace falta más. Saludos para Vladimir Vladimirovich Miguel Milicio, ¿sí? Sí. Bien, por aquí quería presentar en último lugar las últimas imágenes de lo sucedido en Irán, ya que vamos recorriendo un poquito por aquí. Estos los últimos ataques contra Bahrein, los misiles balísticos iraníes, muchas notas hoy, muchas columnas en Washington Post, en New York Times, sobre la preocupación de las Fuerzas Armadas estadounidenses por el aumento de la precisión de los misiles iraníes. Ahí el impacto clarito. Los están recontramachucando a los gringos en todo Medio Oriente. Esta una de las imágenes. Por aquí otra. Incluso en Bahrein había algún medio anglosajón que estaba también diciendo que ya otro impacto por muchas unidades en estas bases y tal norteamericanos, debido a la falta de munición, tienen que seleccionar y están dejando pasar algunos misiles en función de que dicen, bueno, pues nos van a destruir este hangar, pero este hangar, pues bueno, no es fundamental, tenemos que reservar la munición para las cuestiones críticas. Eso quería presentar sobre el final, Fernando. Esto en NBC, también algo de esto, un poco de orgullo herido de los estadounidenses, porque como los están recontramachucando, también esto de, los impactos solo porque nosotros los dejamos, ¿no? Una cosa así, es el argumento de alguna. Sí. Aquí esto de hace 2 días. El título de Estados Unidos intencionalmente, o las Fuerzas Armadas estadounidenses intencionalmente permiten a Irán traspasar o filtrar alguno de sus misiles a través de las defensas. ABC News exclusive tonight. With attacks between the U.S. and Iran escalating, new details about why the military is intentionally letting. Bueno, en NBC, en exclusiva, con un informe sobre por qué los Estados Unidos están intencionalmente dejando pasar algunos de los misiles iraníes. Some Iranian missiles through their defenses. Our Courtney Kuby has that tonight. Courtney, what do we know? Bueno, nos acompaña Courtney. ¿Qué sabemos de esto, Courtney? Yeah, Hallie, 2 senior U.S. officials tell NBC News that military commanders. Bueno, dos oficiales de las Fuerzas Armadas nos contaron a nosotros en NBC que están permitiendo pasar a los misiles algunos. Un poquito más atrás. En un esfuerzo, están dejando pasar estos misiles en un esfuerzo por preservar los decrecientes arsenales de misiles interceptores de los Estados Unidos.
Irán ya disparó más de 9.000 proyectiles desde el inicio de la guerra. U.S. officials insist they fire interceptors at anything on track to harm U.S. troops. Y los oficiales estadounidenses insisten en que ellos hasta ahora dispararon a todos los proyectiles iraníes para proteger a las tropas estadounidenses. But in some cases, missiles and drones Pero- bound for areas without troops Pero en algunos casos, los misiles y drones están dirigidos a áreas sin tropas can be estadounidenses. let through even if they could inflict damage on base. Y en esos casos, a veces los dejan pasar, aun si pudieran infligir daños en infraestructura Infrastructure, estadounidense. including ones that Bueno, would have been sí. shot down in the past. Hallie? Incluidos algunos que en el pasado habrían sido interceptados. Bueno, es la Bueno. forma suave de decir, no, bueno, a ver. Cuando ellos perdiendo porque ellos quieren, Fernando. Ellos Claro, nunca claro. derrotados. Sí, porque sí, ellos, no. los muchachitos rubios americanos, ellos siempre no, los, hombre, ¿cómo los van a derrotar a héroes, los Estados Unidos? buenos. Eso nunca ha los más pasado en la fuertes. historia. No, que va. No, si ellos mismos se dejan derrotar porque son generosos y dicen, bueno, que ganen los afganos, que ganen los iraquíes, que ganen los vietnamitas, que si no luego se frustran. Claro, no, está claro, en fin. Ellos preocupados por la frustración. Muchas gracias a Ramsa Music por el apoyo. No todo malo de Estados Unidos. Aquí algo bueno sobre el final. Si me acompaña A ver, algo la bueno, plataforma. Ahora la bueno, encontré aquí. déjame pensar. Pero claro, esto reversionado de alguna manera jazz, por nuestros el jazz es hermanos. bueno. No, esto reversionado de no, otra que manera por nuestros amigos mexicanos. Atención a esto. Oh, el coche de Regreso al Futuro. En América Latina conocida como Volver al Futuro. Bueno, parecido. Volver al futuro, Regreso al futuro, Back to the Future en inglés. Qué peliculón, o qué tres Muy peliculones con Michael J. Fox y el Doc Brown. Qué peliculón, yo fanático también de esta. Detrás de mí tenemos el famosísimo DeLorean, un DMC-12, creado en agosto de 1981 por un ex ejecutivo de General Motors, el señor John DeLorean, y él fue el creador de estos coches. Básicamente, pues aquí en el Búnker México tenemos un DeLorean de agosto del 81. ¿Vámonos? El auto real, el DeLorean, un auto verdaderamente sí. existente. Pero acá, bueno, todo con la máquina ahí de. Qué bueno. Hay todo tipo de Para- trastos de la época, que en aquella época era muy Sí, futurista, sí. ahora lo ves. Miren, está básicamente adaptado y diseñado como en la película de Volver al Futuro de 1985 y bueno, está todo detallado tal cual en la película. Tiene el más mínimo detalle, inclusive está firmado por el mismísimo Christopher Lloyd, que es el profe, o el Doc más bien, Claro, y básicamente el Doc Brown, pues Christopher ese es el Lloyd. gran detalle que tenemos del DeLorean aquí en el búnker. Está idéntico que el de las películas. Con el. Ese es el display, Claro. el comando de la máquina. Detrás el capacitor de flujo deberían presentar, el artefacto. El artefacto Claro. fundamental para el viaje. ¿Ves? Y este es el tablero original, ¿eh? Qué lindo. Claro, qué lindo. tecnología de la DeLorean de Volver al Futuro. Y me parece Y ahí a ese, a la izquierda, ese cosito blanco, ese aparatejo blanco, esa en la 2, cuando ellos, el Doc realiza un viaje al futuro, a la vuelta reaparece con ese agregado en el auto, y eso supuestamente un aparatito llamado Mr. Fusion, señor Fusión, y ellos con basura metida ahí, con una cáscara de banana, una lata de cerveza. Eso genera una fusión nuclear y genera la energía para el auto sin necesidad del uranio de la primera película. Por eso, y esto aparentemente como una especie de aparatito usado en las cocinas del futuro como una cosa normal, ¿no? Para el reciclado de la basura y generar es una fusión gran nuclear. réplica, lo hicieron muy bien y que está muy padre y que me gustaría subirme al vehículo, pero pues no se puede. Bueno, no puede. No le dejan. ¿Qué se va a hacer? La locura de este auto, si no recuerdo mal, de este DeLorean, creado por este señor, este empresario DeLorean,
el chasis hecho en acero inoxidable. Esa es la locura de este. Sí, por eso de siempre es el ilusión, color del porque auto. Sí está muy bien hecho y hasta uno cuando lo ve dice, yo creo que si me subo sí puedo ir al pasado o al futuro, porque está muy bien hecho. Uy, es el gorrito de Marty cuando ellos en el futuro, y es el almanaque de deportes para las apuestas. Yo súper fanático. Esa es la tablita, el hoverboard, la patineta voladora, de la 2 también. Pero ahorita que lo vi. Bueno, Fernando. Espectacular. Y antes, al principio de la primera imagen, se veía también a R2 de 2. Es decir, en un lado. Exactamente, Arturito. El entrañable Arturito. Es espectacular darte un paseo con el cachivache transformado. Totalmente. Es genial. Qué película. La música también excelente. Esa sonando de fondo no puede mucho tiempo la música ahí por copyright. Muy bonito. Felicitaciones a este mexicano coleccionista de autos de películas. Estimadísimo Fernando, redondeamos acá el martes tu programa, como siempre, y después el miércoles nosotros nuevamente por aquí, ¿verdad? Efectivamente. A ver qué pasa, a ver qué hace Trump, porque se prevé, bueno, a ver, no, de Trump no podemos prever nada, pero vamos, parecía ser que va a hacer algo esta semana. Pero veremos, porque Trump todo es posible, se sigue barajando una operación militar, ahora se vuelve a hablar de una operación militar terrestre masiva para coger el material nuclear, el uranio enriquecido al 60%. Bueno, todo esto son especulaciones a saber. Pero bueno, algo hará, seguro. Aparentemente, Fernando, el malo de Volver al Futuro, de Back to the Future o Regreso al Futuro, Biff Tannen, inspirado en Trump, realmente, por lo visto por ahí. Quizás alguno de ustedes lo recuerde al malo. Muy parecido de caro. Bueno, interesante, buen bastante dato. Tonto el malo y Trump también. Sí. Estimado, hasta pronto, hasta el martes vos por acá, ¿no? Efectivamente, el martes. Y nosotros juntos el miércoles. Y nosotros el miércoles. Juntos. Un abrazo, demoledores y demoledoras. Chau, Fernando. Hasta luego, chao.